Bien, pues bienvenidos nuevamente a las neuronas de Pandora. Estamos ahora con el tema de los druidas, la magia druida. Y pues, ¿por qué no es satánico el Samhain, el Halloween? E incluso durante la historia de la creación de todo esto, no tiene nada que ver. Y cómo se fue convirtiendo una cosa en otra. Hoy voy a iniciar yo en la parte de historia. No soy exactamente un historiador, pero sí me puse a investigar un poquito ahí el rollo, que pues sí, ya hace tiempo me había traído mucho el tema de los druidas. Después vamos a ir a la parte esotérica, en donde nos va a acompañar nuevamente mi querido hermano Eder Galleta, miembro de la Sociedad Teosófica de México y un gran investigador y buscador de toda esta parte esotérica de distintas culturas, distintos rituales, etcétera. Gracias por seguirnos. Aparte, de verdad quiero agradecer para las pocas o muchas personas que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube o a través del blog de la página. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos han llegado comentarios muy buenos, que por qué no retomábamos esto, etcétera. No se preocupen, ya estamos en estos trabajos, en estos menesteres. Y bueno, pues ya habrán visto posiblemente los videos de la masonería. Aquí lo que intentamos es quitar ciertas capas de ciertas ideas que se tienen. Y la primera que queremos quitar aquí es la idea de el satanismo druida, ¿ok? O el satanismo del Sanahan. Y para todo esto voy a dar una introducción, lo voy a tratar de hacer lo más ágil posible, sobre lo que es la historia de los celtas. Eh, yo también me sorprendí de algunos detalles. Hasta ahora que empecé nuevamente a investigar me di cuenta de varios detalles. Eh, Me di cuenta también de los druidas, que incluso había tres diferentes eh, como clases ahí en los druidas. Y también vamos a ir detallando épocas, tiempos, años. Me voy a ayudar de un mapa, me voy a ayudar de este mapa y de todo lo que al final investigue. Cualquier cosa, discúlpenme si me equivoco, no soy exactamente un historiador sobre los celtas o sobre los druidas. Lo hago realmente un poco más en el afán de conocer, de saber, de entender todo este tipo de situaciones y todo lo que va llevando. Así que bienvenidos a nuestro Neuronas de Pandora número 11. Si se dan cuenta, las dinámicas han cambiado. También los ritmos y las situaciones nos los van pidiendo. Así que comenzamos. Me gustaría comenzar con esta primera parte. Vamos primero con la palabra druida, ¿ok? Antes de cualquier cosa, primero vamos a entender un poquito qué onda con esto. Y para entenderlo, primero hay que comprender que los druidas no, más bien los celtas no dejaban tal cual escrita una historia. No es que no haya escritos celtas, pero la verdad es que no dejaron así mucho, ¿vale? Y después hubo un neoceltismo, pero pasado ya casi terminando el Imperio Romano, iniciando más bien casi la Edad Media, hubo un rescate sobre todo esto, ¿no? Estoy hablando del año 490, 512 más o menos, después en nuestra era más bien, para respetar cualquier religión, creencia, no necesariamente es la era de alguien, ¿ok? En nuestra era, la era actual, eh, pues a partir de esos años empieza a haber ya un rescate de todo esto, y los historiadores primordiales de los celtas y de toda esta parte druídica son los romanos y griegos, algunos griegos, y algunos egipcios. Es que los celtas no son tan recientes. Y segundo detalle que también descubrí, voy a dejar, yo creo, los links para que tengan acceso a toda esta parte de mapas, hasta toda esta parte de, de, de información, de artículos, etcétera. Los celtas, de hecho, su origen es más en la parte de lo que es un poco Francia, de Alemania,
Austria, Suiza y Bélgica. Es decir, como esa zona colindante, este, más un poco centro noreste europea, eh, ya un poco hacia República Checa, pero no tanto realmente. Tenemos lo que es los celtas. Y estamos hablando de eh, previos a lo que es el siglo, aquí que tengo el dato, si no me falla, siglo quinto antes de Cristo. A ellos se les considera incluso los creadores de la Edad de Hierro. Ellos son como los que empiezan a dominar mucho esta parte y empiezan a hacer armas de hierro. Eh, Primero inician un poco como muchos pueblos, nómadas, ovejeros, etcétera, pero ya poco a poco se van asentando. No dejan una arquitectura tan vasta como puede ser el Coliseo Romano, como puede ser las grandes pirámides o los templos, el Osirión, etcétera, pero sí dejan una serie de monolitos que se les atribuye por la forma y por los rituales que se fueron rescatando por los historiadores griegos, por los historiadores romanos, y es donde ellos empiezan a dejar mucho esta parte chamánica de conocimientos. Quienes manejaban esos conocimientos a mayores estándares eran los druidas, es decir, estaban los druidas, dridades y lo que son los bardos. Es decir, hay tres divisiones como jerárquicas, que lo más alto es el druida, y de hecho, ellos, yo creo que es una de las grandes herencias también, y por eso estas partes nórdicas no les están ajenas. Después viene una modificación en lo que es la mitología nórdica, con lo que es el manejo de que haya lideresas femeninas, eh, lideresas guerreras, lideresas druídicas también, de hecho, no es exclusivamente eh, de hombres, este tipo de cosas. Al contrario, hablan de una apertura muy grande. Y sobre todo ellos se manejan en el aspecto naturalista, como se platicó en lo anterior de los masones. Muchas de las religiones hablan de que inician en la naturaleza. Hay un libro muy bueno que se llama La tribu del lobo, si no me falla, en donde un chico es iniciado por una chamana en todo este tipo de saberes. Y este libros están hechos por gente que es antropóloga inglesa. Se los recomiendo mucho para que más o menos nos vayamos dando una idea. Y esto es de la prehistoria. Entonces, ya con los celtas empezamos a tener este tipo de ideas chamánicas, de divisiones de horarias, calendarios, etcétera. Para irles adelantando un poco, calendario lunar de 28 días, y por eso empiezan a coincidir ciertos ciclos, como el Samhain y demás, que actualmente tal vez no nos deje mucho o no nos diga mucho, pero tomen en cuenta que nosotros estamos manejando un calendario gregoriano. Al manejar nosotros un calendario gregoriano, pues son 365 días bajo circunstancias solares y que cada 4 años tiene que haber una corrección para que más o menos se estipule. Actualmente, la verdad es que ya si nos damos cuenta, dicen, es que inició antes el otoño. No, lo que pasa es que ya se están cumpliendo ciertos ciclos solares. Por eso, pues, bueno, ya más adelante, si se presta la ocasión, estaremos hablando. Ahora, voy a presentar primero el mapa. El mapa que ustedes están viendo en este momento. A ver, esta parte café es donde se inician o donde se tienen los primeros datos de los druidas. Estamos hablando por el siglo quinto antes de nuestra era, eh, por ahí de 400. Eh, y después tenemos la parte verde en donde empiezan la expansión. Yo pensé, posiblemente también ustedes, que la verdad los celtas eran de esta parte Britania y lo que es la parte norte junto con Galicia. Yo pensé eso por mucho tiempo, hasta que me puse a investigar un poquito más y no, son más de esta parte. Se les divide en distintos nombres. De inicio se les llaman los helvéticos, después ya son los célticos, britanos,
britanos. Y bueno, se les va dando diferentes nombres, pero todos corresponden a una cultura semejante o igual, que se les nombra en este caso como celtas, ¿vale? Y de ahí surgen lo que son los druidas o toda esta idea de druidas. Vamos a darle aquí un poquito más de fuerza y entendiendo que el druida, su nombre etimológico, la palabra druida es convertido, puesto que los autores clásicos la asocian con el término griego drus, que hay que entender algo. Drus viene del griego, posiblemente no sea exactamente el nombre que manejaban, ¿ok? Que significa roble, siendo así conocidos como los hombres roble. Actualmente esta teoría ha quedado denostada, ya que a pesar de la relevancia del roble, para los druidas había otros árboles de gran relevancia como el tejo, ¿ok? Por ello su nombre no puede derivar de un único elemento. Actualmente, tras analizar el prefijo dru, que significa intensidad, it, que significa traducido como sabiduría, es decir, en este caso, sabiduría intensa o gran sabiduría, o de gran conocimiento, hombres muy sabios. Otras acepciones serían los muy prudentes. Eso me gusta mucho, eso me llama mucho la atención. El origen de los druidas tiene una cronología variable, pero no sería hasta el siglo II antes de Cristo, cuando según Julio César, abro paréntesis, Julio César es uno de los más grandes historiadores de los celtas y principalmente de los druidas. A él le llamaba mucho la atención toda esta parte de los druidas. Entonces, sí, también, si ustedes investigan a través de lo que es los historiadores romanos, van a encontrar que uno de los importantes, o de los más importantes, de hecho, es Julio César. Todavía para maravillarnos más de este personaje. Muchos lo tienen como solamente militar y líder romano, pero también le echaba cacumen a la escritura. Continuando, Julio César aumentaría su relevancia dentro de la sociedad para la cual los druidas se encontrarían en Britania, desde donde se expandirían hacia Galia. Es decir, ¿por qué tenemos esta concepción? Porque, bueno, tomemos en cuenta que a él le tocó vivir esta parte, este tiempo, y le tocó ver principalmente a los druidas en Britania y Galia, los galos. ¿Ok? Considera que los druidas son inherentes a la sociedad celta y que se encuentran en cada una de sus variables, pero que no son conocidos por encontrarse bajo otras denostaciones, es decir, no los encuentra en otros lugares o no encuentra algo semejante en otros, bajo otras situaciones geográficas e incluso culturales. No les atribuye un papel de sacerdotes, pues dentro del Tuat celta, este papel ya era ocupado por Watruati, sino que formaría una casta de intelectuales. Es decir, aquí viene también otra situación que Julio César empieza a ver. No son tal cual sacerdotes, o no los considera tal cual sacerdotes, sino más bien como intelectuales, llamémosle como filósofos, de la cual se encarnaban diferentes cuestiones más allá de las meramente religiosas, puesto que desempeñaban funciones legales como jueces, judiciales, policías y diplomáticos, aparte de las rituales mágicas y religiosas. Asimismo, también participaban en la guerra, espacio cargado de símbolos religiosos en la antigüedad. Es decir, ellos tenían todo un coto de simbolismo sobre la guerra, cómo funcionaba, y manejaban algo muy curioso. También había sacrificios humanos. ¿Ok? A mí me hizo recordar un poco lo prehispánico. Yo les voy a dejar todo esto porque es mucho como para esto, o sea, daría para un documental y hay miles de documentales sobre esto, unos que la verdad dejan mucho que desear y otros que la verdad creo que valen mucho la pena. De History Channel he visto algunos, que se llama Las Guerras Célticas. Ella es viejo, es muy viejo. Y de National Geographic hay uno que se llama, si no me falla, igual me puede fallar, discúlpenme, pero es sobre las guerras romanas con las Galias. No me falla también. Esta clase solía estar a su vez formada por tres grupos: el druida, el bardo y el bate. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí señalo también, anteriormente yo les dije el druida o druidez, el bardo
y aquí ya empieza él a dar como ciertas nomenclaturas. Esto yo lo encontré en una revista que se llama la de Muy Interesante, un reportaje, y otro, este ya es un artículo en donde ya señala los druidas, el bardo y el vato. Aunque el druida también podría llegar a desempeñar funciones de estos dos, señalando que el bardo es la persona del escrito o de la palabra en donde narra las historias, mitos, leyendas, creencias o historias reales de batallas o situaciones sociales. El bate, que es la parte que lleva ciertas partes ritualistas, judiciales y que también hace señalamientos de tradiciones sin tener una jerarquía tan alta como el bardo, y siendo el druida el que desempeña funciones mucho más altas y de mayor categoría dentro de esta sociedad céltica. ¿Okay? Ya cuando hablamos de Julio César, pues también estamos hablando de una era ya bastante antigua. ¿Ok? Señalando todo esto, poniendo todo este contexto, que yo sé que es grande, que es enorme y que podría darnos para mucho más. Y si me quedo muy corto, lo siento, pero de verdad, investigar sobre los celtas, sobre los druidas, es meterte en un lugar gigantesco. Incluso terminé leyendo un libro donde explican cómo Merlín es una invención. Pero bueno, eso no me voy a meter. Merlín, no tanto que no existiera, sino Merlín es muy difícil de encontrar una existencia. Se le atribuía que era un druida de mayores avances y alcances que otros personajes druídicos. Tomen en cuenta, y esto sí quiero señalarlo, que después llegan los católicos, ¿ok? Y bueno, hicieron cosas buenas, pero algunas sí, no sé, terminó esto muy extraño, ¿vale? Les voy a dejar yo en el blog, eh, y les voy a dejar el link del blog, para que ustedes lean, tengan todo esto, es muchísimo, muchísimo. Les voy a dejar todo esto para que ustedes lo puedan checar, leer, etcétera. Incluso algunos artículos, uno me pareció muy bueno, de National Geographic, me gustó mucho. Otros son artículos ya más académicos. La verdad, encontrar mucha seriedad de repente no, porque he encontrado cosas muy extrañas. No sé, cosas que desde que los acusan de satanismo, desde que los celtas eran unos bárbaros, tomando en cuenta que la palabra bárbaro era todo aquello que era fuera del imperio, no tanto primitivos, sino que no eran parte de, ¿ok? Entonces, pues sí, hay que tomar en cuenta toda esa parte, hay que entender, contextualizar, no perder ese contexto y pues vamos a darle entrada a toda esta parte mágica esotérica que la verdad nos gusta mucho también en esta parte. A mí me gusta mucho y más estas fechas de Halloween y demás, porque es impresionante ver cómo de repente permiten ciertas cosas eh, que pierden a la gente, es que es del diablo. A ver, calma, calma. Aparte, yo no sé, cada quien, pero si aplica conforme a lo que uno cree, pues yo no creo en el diablo. Y por ende, pues, no me puede asustar esa situación, ¿no? Y si ustedes se permiten esa libertad de pensar libremente, pues vamos a quitar mucho de esas ideas. Y si se dan cuenta, la primera idea que acabamos de quitar, los celtas vienen de Britania. No, vienen del centro de Europa. ¿Ok? Y en donde estaban, concordaban varios países, Francia, Austria, Suiza y Bélgica. ¿Ok? Incluso ya en los escritos de Julio César va nombrando diferentes cosas, por eso Bélgica se llama como se llama, ahí se los dejo, ¿vale? Ya lo encontrarán, fue muy interesante, muy agradable. Ahora bien, le voy a dar entrada a Eder, que es el que le conoce muchísimo más que yo, sobre toda esta parte ritualista, sobre toda esta parte mágica, esotérica, simbólica, y que creo que vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Te vemos y te escuchamos. Perfecto, ¿cómo estás, mi hermano?
Muy bien, muy bien. Daba una breve, bueno, trataba de ser breve porque es muchísima la historia de los celtas. Yo me encontré con que hay diferentes cosas. Tuve que leerme a Julio César un rato. Julio César es, no, o sea, está muy amplio Sí. y se ha encontrado cada cosa. Ya me di cuenta que los celtas son más antiguos de lo que pensábamos, mucho más viejos, los creadores de la herrería y del trabajo en Así es. hierro, tal cual. Y eso habla mucha alquimia, eso habla muchas cosas bastante interesantes que nos gustaría que tú nos compartieras, mi estimado. Pues mira, a mí me gustaría hablar en esta parte de los druidas. Los druidas es un sector social de los celtas, por así decirlo. Entonces, ellos no solamente veían como la parte mística que muchos nos imaginamos cuando escuchamos a un druida, un mago, un viejo sabio con un bastón y cabello largo blanco, pero también eran los consejeros, ¿no? Entonces ellos también tenían mucho conocimiento y de igual manera también veían a la comunidad, o sea, se hacían cargo también de los rituales de la comunidad. Para todo esto que ellos tenían, pues sí había un círculo aún más cerrado dentro de los druidas. Es decir, no todos los druidas eran místicos o magos, por así decirlo, ¿no? Eh, este círculo pequeño nos dejó muchas cosas en la parte esotérica. Podemos leer también a Plinio, a Diodoro de Sicilia, que es de los que hablan un poco más de los rituales de estos druidas. Y cuando ellos mencionan que en realidad tenemos una referencia, porque los druidas sí traían mucho la parte oral. Era tradición oral de mi boca a tu oído y no dejaron nada escrito. Entonces, realmente los pocos escritos que hay nos dan una idea de lo que ellos mencionaban, pero tanto en símbolos como en rituales hechos como tal, pues no existen, ¿no? Lo hermoso de los celtas es que nos da pauta a toda esta nueva era de magia ceremonial que sale ya en Europa y en el medievo. ¿Ok? Primero que nada, ellos usan el muérdago, ¿no? Como algo principal. Y empiezo con el muérdago porque era un ritual muy importante en su sociedad celta. Pero el muérdago, cuando lo investigas, que de hecho ahorita en Inglaterra y en gran parte de Europa usan esta planta o el sustracto de esta planta para trabajar o combatir el cáncer, entonces da directamente hacia ciertas glándulas, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales, que es donde afecta el muérdago, que tiene conexión con el hipotálamo, hacían una importante limpia, por así decirlo, de todo nuestro sistema endocrino. Por eso la alimentación con ellos era muy importante. Ellos tenían, para empezar, tenían que ser vegetarianos totalmente, ya los que estaban en este círculo que hacían los rituales esotéricos o por así decirlo, místicos, y para aumentar la vibración y para tener una cierta vibración que les daba a partir del hígado al cerebro, ¿no? Entonces ya ¿Ok? ahorita que lo ves con toda este conocimiento ya actual, pues te das cuenta que por eso ellos iniciaban esta parte del muérdago. Había un ritual importante en ellos, iniciático por así decirlo, que era cada fase lunar eran 12 veces antes de la luna para nosotros el 31 de octubre, o la segunda luna de esta de otoño, Ujú. que viene en la luna nueva, era la única parte donde no se tomaba muérdago, se dejaba esa, y lo demás ya venía como una explosión, porque habías tomado muérdago 10 veces antes. Ok. Eh, y era como una preparación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la luna creían que movía esta parte del agua y también tenía un impacto pues en tu hígado y en todo el sistema endocrino, ¿no? O sea, aparte del conocimiento en herbolaria que tenían, pues también tenían un conocimiento, creo yo, muy importante para hacia adentro de ellos. Algo que a mí me deja mucho en la cuestión de la parte esotérica es cómo ellos hacían su ritual. Fueron los primeros que empiezan a usar, uno, los elementos físicos. O sea,
que incluyen en una ceremonia el elemento del agua, de la tierra, del aire y del fuego, que son los elementos básicos de un ritual de magia ritual como tal. Entonces, hacen estos cuatro y para ellos tienen cuatro importantes seres. Fueron los primeros que hablaron de los seres elementales, que Ah, ok. son espíritus o energías que tienen que ver directamente con el agua, que tienen que ver directamente con el aire, otros con el fuego. Y pues nosotros los conocemos así, ¿no? Tenemos aquí a los gnomos, que son la parte de la tierra, las hadas el aire, Ujú. las salamandras el fuego, y los ondanims el agua, ¿no? Entonces, cuando ellos invocan a estos seres elementales, los sacan de la naturaleza. ¿Y cómo puedes tener tú un contacto con la naturaleza? Teniendo primero tú un contacto personal, introspectivo, por así decirlo, con la naturaleza. Es decir, tú ya debiste de haber tenido un contacto con el árbol, con el Ok, roble, con el río, con el sol, con el aire, y entonces tú podías contactar los elementales. Este tipo de meditaciones también las iban llevando en ciertas fases lunares, claro. que iban tomando, primero empezaban con el aire porque empezaban con el pensamiento, y de ahí se iban, ¿no? Hasta el último, la tierra. Cuando viene con esta última parte del ciclo de estos cuatro elementos, pues la fiesta la unen en esta luna, ¿no? Que pues después conocemos como lo del Halloween. Pero se estaban preveniendo para todo esto. Era esta parte lunar porque hay mucho magnetismo en esta luna. No, no nos dejaron para que teósofos, cabalistas, nuevos, grupos, por así decirlo, o corrientes esotéricas, le den mucho significado a esta parte lunar. Y Claro. por eso es que, por ejemplo, muchos con el calendario lunar de este año nuevo lunar, que empieza en esa luna nueva, pues la primer cosecha es la luna llena y es la primera recepción de la energía que viene. Entonces, ellos empiezan con este símbolo de los cuatro elementos en el ritual. Y luego tienen dos invocaciones importantes. Una, la palabra. Ellos repetían cosas. Mm, Tomaron en cuenta de que la palabra creaba y esta parte creadora hacía también una transmutación con cada uno de estos elementos. claro. Es decir, ordenaba y pasaba por el fuego, pasaba por el agua, por el aire y por la tierra. Eso también es algo que nos deja nuevo. Y la otra, dicen, bueno, nos falta el quinto elemento que es el éter. Y en el éter dividen a 7 espíritus, que según estos espíritus, les mencionaban que eran 7 espíritus de influencias planetarias, porque creían que aunque la luna nos influenciaba directamente, había 7 planetas que nos estaban influenciando. Y estas energías de los 7 planetas, pues bajaban ciertas energías de carga positiva y carga negativa. Quien dirigía todo esto o toda esta parte astral o elemental, para ellos, según Plinio, era el hombre de la antorcha, que es, por Ah, ejemplo, Fósforo o el dios Fósforo, que es el que trae la luz a la humanidad. Por eso empezaron, porque todos los romanos, los griegos, todas las culturas previas a la parte católica después de la conversión, tenían esta parte de alguien que bajaba esa luz. Y por eso claro. es en este caso Fósforo es considerado la estrella de la mañana, Eósforo la estrella del atardecer. Entonces la estrella de la mañana, que era la primera estrella que representaba a Venus, y para los celtas Venus era muy importante porque la mujer o la parte femenina representaba la parte receptora de toda esta fiesta. Era para ellos muy, muy importante. Cuando entra el catolicismo empieza a decir, no, es que ellos se refieren a Lucifer, ¿no? Y Lucifer es el ángel caído, cosa que no, era el dador de luz. Y este dador de luz, o como lo veían las otras culturas, pues obviamente el catolicismo lo empieza a satanizar y empieza a ver estas prácticas como malas, ¿no? Claro. Y hablan de sacrificios humanos, de sacrificios de toros. Sin embargo,
por ejemplo, el ritual del muérdago y los toros era un ritual simbólico, porque representaba la energía solar y lunar, Ujú. uniéndose en un ritual, por así decirlo. Entonces, Claro. bueno, tenemos ahí los elementos, tenemos la invocación hacia 7 espíritus, que posteriormente nosotros ya actualmente los conocemos como los 7 espíritus olímpicos, este, tenemos la parte de la escritura, es decir, los símbolos y sigilos, y tenemos la parte de la palabra, que es la transmutación de la palabra de mi elemento creador a través de los elementos. Son los principales elementos de cualquier rito de magia ceremonial en nuestros tiempos. Y que creo yo que los celtas nos dejan algo muy estructurado. Es como los Beatles del rock and roll, ¿no? Del rock. O sea, antes de ellos no había una referencia. Ahorita ya todo el mundo dice, ah, claro, pues están los elementos del rock. Pues sí, pero antes de los Beatles no existía eso. Es igual. Antes de los celtas había algunas ideas vagas, pero no estaban unidas. Y ellos las unen. Y aparte en un calendario lunar. Sí. O sea, no dejaban de lado la fuerza solar, pero lo dejan todos los elementos juntos para que a partir de ahí muchas escuelas de pensamiento las tomen, otras culturas. Nos dejaron una gran historia en cuestión ritualística, creo yo. Aparte, yo veo mucho sincretismo, voy a llamarlo tal vez de ese modo, tal vez esté equivocado, o una transformación muy fuerte dentro de lo que es ya después la tradición mitológica nórdica, y yo lo veo también en la tradición, como dices, romana, pero sobre todo en la parte gnóstica. Lo que hablas de la palabra creadora, los gnósticos también hablaban mucho de eso, o sea, ellos lo manejaban como el verbo creador, que de ahí también se lo plagiaron, y lo voy a decir así, aunque me odie, se lo plagiaron los católicos, el verbo Claro, creador. verbo creador. Y tiene mucho que ver también con lo que son las migraciones judías, con la parte celta que ahorita yo les mencionaba. Los celtas están en la parte entre Francia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, o sea, ellos abarcan una buena parte de una Europa central, y en esas migraciones que hay judías, ellos empiezan a tomar mucho de esto. Bueno, vamos, tan solo el Yggdrasil y el Ándale. árbol de la vida, ahí se me fue, céltica Sí, cabalista. y cabalista, pues, caray, dices, pues no me digas que es nuevo, ¿vale? Ah, Y me gustaría que los llevar, principios de ajá, correspondencia ahí, ándale, plasmados en los símbolos celtas. O sea, la exactamente, unión de los ciclos y los ciclos de vida y del universo, los ciclos de los astros, los ciclos de... Ya, ellos estaban hablando ya de astrología, de astronomía. claro, o sea, toda esta parte yo creo que se empieza a tomar con mayor seriedad, y por eso el cabalismo tan fuerte en la era del Renacimiento, pero Medieval. principalmente en la era medieval es donde empiezan a tomarlo. Pero algo que no me gusta de la era medieval es que lo toman como paganismo no visto, como dice la palabra, de fuera de, o los que son fuera de la ciudad, sino paganismo tomado como una persona fuera de la religión y de normas sociales admitidas, ¿no? Me gustaría que nos Sí, el platicaras un... pagano es el que está fuera de la ley. Perdón. Ah, sí, 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 Ajá. sí. Bueno, ellos ya lo manejan así, Eh, ellos, ajá. ellos, pero Sí. pues, no, son los que están fuera de la ciudad, son Ujú. aldeanos, básicamente, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos platicaras un poco.